Vas ubicando ahí en Juan, capítulo número 6, verso 45. Juan, capítulo número 6, verso 45. Y hay ahí una porción muy especial de la palabra de Dios, porque todos y cada uno de nosotros necesitamos la realidad de esto que dice este versículo. Porque lo que dice este versículo traspasa todos los límites humanos. Porque ya no se trata de el hombre interpretando las palabras de Dios, sino de Dios enseñándole sus palabras al ser humano. Porque hemos errado muchas veces en querer ser nosotros los que definimos las cosas de Dios. Y aún otros las definieron y copiamos lo que otros definieron. Y muchas veces nos perdimos de ir al lugar secreto, a la misma presencia de Dios y preguntarle al Señor. Dice Juan, capítulo número 6, verso 45, escrito está en los profetas. ¿Y serán cuántos? Sí. ¿Sabes que ahí está incluido tu nombre? Que ahí estás incluido. ¿Sí? Y eso no depende de si fuiste a la universidad, no depende de si hiciste posgrados, no depende de si tienes algún doctorado en algo, porque va más allá de lo académico. Va a la luz que Dios mismo va trayendo de su corazón. No olvidemos que cuando la gente escuchaba hablar a un hombre como Pedro, se maravillaban de cómo un hombre que no había tenido toda esa escuela de los hombres pudiera hablar con tanta sabiduría de Dios. Y es donde nos damos cuenta de una manera muy poderosa cómo puede Dios obrar con su sabiduría en nuestros corazones. Y serán todos enseñados por Dios. Y no puedo perder de vista que yo estoy incluido en esa lista. Que yo estoy incluido en esa lista. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió ¿de quién? Aprendió de él, ¿sí o no? Entonces mire lo tremendo. En el huerto del Edén hubo una pregunta cuando el hombre pecó. Y el hombre se escondió de Dios. Y el hombre le responde al Señor diciéndole, porque tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y aquí hay algo bien particular, ¿cierto? Qué diferente cuando aprendemos las cosas de alguien diferente a Dios. Y aquel que aprendió ¿de quién? De Él, del Padre. ¿Viene a quién? Viene a mí. Y mire lo hermoso, cuando Dios mismo nos empieza a enseñar su palabra, Dios empieza a despertar un deseo profundo y ardiente en nuestro corazón por Él. Y entonces ya no estamos por cumplir, ya no estamos por obligación, ya no estamos porque es mi responsabilidad. Algo diferente empieza a arder en el corazón. Algo diferente empieza a suceder dentro de nuestras vidas. Hemos venido durante varias semanas hablando de gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y quién es su esposa? Todos los nacidos de nuevo, los nacidos de lo alto por el poder de Dios, los que han sido sellados con el Espíritu de Dios, pero esos que han sido sellados están siendo llevados en un proceso por Dios, y no en un proceso de decaer, sino en un proceso de crecer, no en un proceso de ir hacia abajo, sino en un proceso de ir hacia arriba. La vida religiosa siempre nos va a llevar hacia abajo, porque nos vamos llenando de letra, pero la letra apaga el corazón, la letra apaga el espíritu. Pero la manifestación de Dios nos va encendiendo. Por eso por allá en Apocalipsis el Señor le habla a una iglesia de que mire de dónde ha caído y se arrepienta. Y que esa iglesia vuelva
al fuego del primer amor, donde el anhelo de su corazón sea el Señor. De manera que nosotros necesitamos perseverar. ¿Y en qué debemos perseverar? Hechos 2:42, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Y hemos venido ahondando en esto de perseveraban en la doctrina. Y no podemos olvidar que el hecho de que suene, ¿cierto?, perseverar en la doctrina, que suene como estudio, no significa que nos vayamos por ese mundo superficial. Significa que Dios nos está acercando para revelarnos su corazón, para revelarnos su palabra, y que allí en la doctrina de los apóstoles estamos hablando del evangelio, que tiene que ver con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. Tiene que ver con lo que Él hizo allá en la cruz del Calvario, de cómo Él nos perdonó, de cómo Él nos reconcilió con Él, de cómo Él nos cubrió con su justicia para que nada nos impida acceder a su presencia. Pero que en el presente Dios está transformando nuestras vidas. Dios está obrando cada día en ti y en mí para que tú y yo cada día seamos como Cristo. Veíamos el domingo hace 15 días, hasta que todos lleguemos a ser como Cristo. Es el anhelo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de Cristo, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿sí? De manera que en el presente Dios se está revelando a nuestras vidas, y esa luz de Dios es la que va transformando nuestro corazón. Y en el futuro, de una manera especial, vamos a ser vestidos de su gloria. Esto corrupto será vestido de incorruptibilidad, de manera que seremos despojados de ese viejo hombre completamente y estaremos vestidos completamente de la gloria de el Señor, de la gloria del Señor. De manera que todos nosotros necesitamos que Dios mismo nos enseñe su palabra. Dios utiliza a muchas personas. Dios le ha placido que conozcamos su propósito a través de la locura de la predicación. Pero eso no exime al oyente de ir a la presencia de Dios para que sea Dios el que le haga claro en su corazón el propósito que Él tiene contigo y conmigo. Porque hemos oído de labios de los hombres que Dios quiere con nosotros, pero nuestro corazón no va a reaccionar hasta que no lo escuchemos de Dios. No va a responder hasta que no lo escuchemos de Dios. Y hemos hablado de que necesitamos que Dios nos enseñe el evangelio, de que Dios nos enseñe a orar, de que Dios nos enseñe a arrepentirnos, de que Dios nos enseñe a perdonar, de que Dios nos enseñe a no solamente ser oidores, sino a vivir su palabra, entendiendo que su palabra no es simplemente un mundo de reglas, sino como Dios va impartiendo la vida de su Hijo sobre todos y cada uno de nosotros, sobre todos y cada uno de nuestros corazones, porque el evangelio no se aprende, el evangelio se vive, porque no es información, es una vida depositada en medio de nosotros. Y vamos a ir allá, Salmo 21, donde vamos a estar hoy. Perseveraban. Y este Salmo 21 es tan precioso y tan hermoso, porque definitivamente nos deja ver lo que Dios empezó a hacer en un corazón cuando lo empieza a ensanchar. No olvidemos, ¿sí? Yo no estoy aquí para señalar a nadie ni para acusar a nadie de ninguna manera. Esa no es la labor a la que Dios me envió. Pero sí para que podamos tener claridad con la palabra que Dios nos enseña y cada uno delante de Dios podamos rogar a Dios qué esquemas Dios tiene que romper en nosotros. Porque tal vez nosotros vemos con facilidad cómo en la vida de otro hay un esquema religioso, pero a veces se me hace muy difícil poder ver qué tipo de esquema tengo yo. Simplemente que a veces, como tengo un esquema diferente al de los demás, me parece que estoy mejor que los demás, pero muchas veces estoy igual de perdido, simplemente de una manera diferente.
estoy igual de enredado en muchas cosas, porque vemos cómo los escribas y los fariseos en la época de Jesús eran personas diestras en manejar las sagradas escrituras, a tal punto que Jesús expresó de ellos como en la cátedra de Moisés se sientan, una capacidad impresionante para conocer, para saber, para discutir sobre las escrituras. Pero qué tremendo que sobre todo ese estudio bíblico había un esquema religioso tan fuerte que cuando Jesús estuvo delante de ellos era tan difícil para ellos como que se rompiera esa barrera entre su esquema y quien estaba delante de ellos. Y nosotros necesitamos que Dios rompa ese esquema en medio de nosotros, porque aún podemos decir yo ya no soy católico, o yo ya no pertenezco a esto, yo no hago una cantidad de cosas, pero simplemente ahora tengo un esquema cristiano evangélico y un esquema al que me he ceñido, pero tal vez no me he ceñido ¿a quién? A Dios. De manera particular, la palabra de Dios no habla cuando se dirige a los salvos como a las personas que pertenecen a tal o a tal lugar, sino siempre habla a los que son de Cristo, porque está hablando es en otra dimensión, no en la dimensión de aquel que se siente parte de un lugar, que se siente parte de un grupo específico, sino de aquel que se siente parte de Dios mismo, dentro de su corazón y dentro de su vida. Y dice el Salmo, capítulo número 21, verso 1 al 6, vamos a leer, un salmo de David, y mira lo hermoso que dice el Salmo. El rey, Salmo 21, verso 1, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Y cuando uno lee esa primera porción de ese versículo, uno va recibiendo luz y va percibiendo que lo que está aconteciendo en el corazón del salmista es algo extraordinario. El miércoles veíamos un poco un tema en el estudio donde vamos en los evangelios, que para nosotros es más sorprendente ver a un paralítico levantarse que ver cómo Dios perdona y reconcilia a un pecador con él. Que cuando en medio de una casa llena de gente bajaron a un paralítico entre 4 hombres, y el Señor al ver la fe de ellos mira al paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados. Tal vez en ese salón quedó un silencio, como que eso no nos sorprende, como que no nos sorprende lo que la salvación de Dios hace en el corazón humano, porque nosotros tenemos otras prioridades que están por encima de lo que Dios quiere sobre nuestras vidas. Y por eso necesitamos una luz, porque aquí el rey está experimentando dentro de su corazón una luz maravillosa que le está produciendo un gozo inigualable, inexplicable. Él está encontrando algo que está respondiendo a la necesidad de su corazón, algo que está respondiendo a lo que necesita su alma, a lo que necesita su vida. Leamos todo el versículo, todos los versículos, y ya empezamos a detallar algunas cositas. El rey se alegra en tu salvación, en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Eso está en admiración. Eso no es un simple detalle, no es un corazón ahí apagado, frío, que vino a ver si pasa algo en el culto, que vino a ver cómo lo entretienen, que vino a ver qué pasa. No. Aquí es alguien al que se le ha abierto un panorama que solamente Dios puede abrir de una manera sobrenatural. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Y mire cómo termina ese versículo número 6.
¿Lo llenaste de qué? ¿Con qué? Ay, qué hermoso, ¿cierto? O sea que aquí no estamos hablando de letra, no estamos hablando de lo que el salmista sabía frente a la ley, de lo que el salmista sabía frente a los sacrificios, de lo que el salmista sabía frente a los coros, de lo que el salmista sabía frente a las actividades del templo, sino que aquí estamos hablando del mundo que se abrió de Dios para el salmista, del mundo de Dios que se abrió para el salmista. Tiene un gozo indescriptible que está inundando su corazón. Y algo que las palabras no alcanzan a explicar y a expresar, tal vez todo lo que puede estar aconteciendo, ¿cierto? Cuando muchos de los que estamos aquí, Dios nos ha permitido tener experiencias particulares con Dios, lo que pasó en ese momento, aunque usted se lo quiere explicar a otro, se vuelve algo como que lo que nosotros queremos decir es tan limitado para lo que aconteció dentro del corazón. Porque el lenguaje humano siempre será limitado para expresar la grandeza de ¿quién? La grandeza de Dios. Cuando a Pablo se le dio la gracia de ser llevado al tercer cielo, cuando él volvió dijo allá y vi cosas inefables que en el lenguaje de acá no hay cómo explicarlo. Y todo lo que vio no fue con asuntos de características del cielo, sino vio cosas en relación fue con Dios, con su creador, con su salvador, con su Señor, ¿sí? Y dice el versículo número 2, ahí del verso 21, que es donde nos vamos a centrar, del capítulo 21, verso 2, donde nos vamos a centrar un poco en esta mañana, porque de ahí es donde toda esa luz empezó a obrar algo en el corazón del salmista, ¿cierto? Y me llama mucho la atención porque todo se centra en una petición y en un deseo. Si ustedes lo miran, no está en plural, ¿cierto? No está diciendo le has concedido los deseos de su corazón. De manera que no está hablando de deseos, sino está hablando ya de un anhelo que se sobrepuso por todos los demás anhelos que hay en el corazón. Y fíjese que no está hablando de peticiones. ¿De cuántas está hablando? Hay un solo deseo y hay una sola petición, ¿cierto? De manera que lo que el salmista ha empezado a recibir lo ha llevado directo al destino que Dios dispuso para su corazón, que Dios dispuso para su vida. Le has concedido la petición de sus labios, de manera que todos nosotros tal vez con nuestros labios le hemos expuesto a Dios muchísimas cosas, y tal vez muchas cosas son deseos de nuestro corazón. Pero ahora hay algo que Dios le aclaró en el corazón del salmista respecto a la salvación. Va conmigo entonces, vamos a mirar un poco de esto. Isaías capítulo número 30, versículo número 18. Ya no vemos al salmista apuntando en muchas direcciones, y solo Dios puede hacer esto en nuestro corazón, de enfocarnos como pueblo de Él, como pueblo de Él. Isaías capítulo número 30, verso 18 dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto, y mire estas palabras tan hermosas que aparecen aquí, por tanto será exaltado teniendo de vosotros. Mire lo hermoso, cómo Dios engrandece lo que Él es, teniendo misericordia de nosotros. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás.
y está hablando del corazón, del corazón. Y aquí no está hablando simplemente de una persona, está hablando del pueblo que Dios está preparando para él. De esa novia que describe allá en el Nuevo Testamento, limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga. Y dice acá, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, ¿qué? ¿Cuántos clamores tenía el salmista? ¿Cuántas peticiones? ¿Cuántos eran los deseos de su corazón? Uno. Y aquí dice que el deseo de Dios es responder a ese clamor. Verso 20. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Verso 22. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oros. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, le dirás. Y cuando uno lee esta porción tan hermosa, ¿sí?, nos deja ver con mucha claridad el deseo de Dios de mostrarnos el destino para el que nosotros fuimos creados. Y todo por su misericordia, todo por su gracia, todo por su bondad sobre cada una de nuestras vidas, donde va a engrandecer todo lo que Él es, manifestando toda su misericordia sobre nosotros. Y aunque hay una parte aquí donde dice, bien que os dará pan de ¿qué? Pan de congoja y agua de ¿qué? De angustia. Y tenemos que entender cómo Dios mismo muchas veces va creando una profunda insatisfacción en el corazón. Dios va permitiendo que se vaya gestando esa profunda insatisfacción en el corazón de las cosas de aquí. Y de las cosas de aquí, para que en la medida que hay más insatisfacción con las cosas de aquí, haya un mayor anhelo de buscarlo a Él. Esa insatisfacción me está llevando a buscarlo ¿a quién? Me está llevando a buscarlo a Él. Me está llevando a buscarlo de todo el corazón, de todas nuestras fuerzas. Él con su mano nos está guiando ¿hacia quién? Hacia Él. Simplemente que hay cosas que no nos gusta que Dios desnude nuestras vidas. Hay cosas que no nos gusta que Dios desnude en nuestro corazón. Dios los halló a ellos, al pueblo de Israel, pero Dios te halló a ti y Dios me halló a mí. Y una vez nos halla, el deseo de Dios ahora es dejarse hallar por nosotros. ¿Qué dijo Dios a Israel? Que los había puesto sobre alas de águilas y los había llevado ¿hacia quién? Hacia Él. Él los trajo. Pero ahora ese traerlos hacia Él, Él se acercó, pero ahora está produciendo un acercamiento del corazón ¿hacia quién? Hacia Él. Vamos un momentico al Salmo 95, por favor. Hoy vamos a tener varias lecturas, ¿sí? Porque esto que vamos a ver hoy, y tal vez la semana entrante, si Dios así nos lo permite, es fundamental en nuestra vida cristiana. El Salmo 95, el salmista está haciendo una invitación al pueblo y está haciendo un llamado que más que ser el llamado del salmista es el llamado de Dios a tu corazón y a mi corazón, porque es un llamado donde dice el verso 1, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Dice ese verso 1, pase al verso 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano.
Y mire cómo ese llamado está poniendo a ese rebaño en un contacto directo con el que sostiene sus vidas. Y está llamándole de una manera especial a tal punto que el verso continúa diciendo: si oyeres hoy ¿qué? Su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Mashab en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y el salmista está recordando un evento que cuando el Señor sacó a Israel de Egipto y los trajo por el camino, apareció un momento de necesidad. El pueblo tuvo sed, pero cuando el pueblo tuvo sed, se centró más en su necesidad que en Dios. Se centró en su queja que en Dios. A tal punto que allí en aquel punto es donde el pueblo se preguntó: ¿está Dios con nosotros o no está? Y eso era una manifestación de la rebelión de su corazón, porque dice que su corazón andaba como divagando. Su corazón estaba en todas las direcciones. Su corazón se estaba moviendo en multitud de situaciones. Allí el pueblo se quejó, allí el pueblo altercó con Dios y allí el pueblo quiso señalar a Dios como culpable de lo que acontecía dentro de sus vidas. Todo porque les faltó agua. Y eso deja evidenciar por qué tanto disgusto y tanta queja dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras vidas. El salmista ahí les recuerda: pero ustedes son ovejas de su prado. Si son ovejas de su prado, sobre nosotros que reposa el cuidado de Dios. El Señor te pastoreará siempre. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero no olvide que ese nada me faltará no significa que tengas de todo. Significa que Él es suficiente para llenar tu corazón, aunque no puedas tener absolutamente nada. Dios es suficiente para llenar tu corazón, para llenar tu vida. Pero nuestro corazón no puede seguir ¿qué? No puede seguir divagando. Porque hoy vemos allá afuera un pueblo que va sin dirección, que está buscando en toda clase de cosas que responde a lo que su corazón necesita. Allá afuera por eso vemos cada vez al hombre más descompensado dentro de su caminar, más descompensado. Y crea, nosotros no podemos dejar de intimar con Dios, porque cada vez el avance de la tecnología está agrandando más el vacío del corazón del ser humano. La inteligencia artificial cada vez se ha convertido en un instrumento para producir más engaño en el corazón de ¿quién? En el corazón del ser humano. Hace poco veía que los de Apple habían lanzado unas gafas, ¿sí?, que la gente ya se pone todo el tiempo en la calle, para unir la realidad de lo que está pasando con otra realidad que le brindan esas gafas. Entonces él dice: ay, el día está muy aburrido, qué día tan frío, qué día tan oscuro. Entonces se pone esas gafas y él en la calle ve los carros y las personas común y corriente, pero él quiere que en esas gafas se vea su día soleado. Entonces él lo programa y aunque afuera está haciendo frío, él a través de esas gafas ve el día como lo quiere ver. Y entonces ya muestran la gente allá en los Estados Unidos, pasan por la calle, cogen la buseta y usted ya los ves con unas gafas así gruesas, donde tiene dos realidades, ¿cierto? En cierta manera el ser humano tratando de mirar a ver si esa realidad ficticia responde a la necesidad que tiene su corazón. Y esa realidad ficticia lo que le está haciendo cada vez es más grande el vacío que hay dentro de su alma, ¿cierto? Cada vez, ¿cierto? El problema no son las cosas, el problema es el uso que el hombre hace de las cosas. Cuando las cosas que pueden ser para el bien se utilizan con otros propósitos que muy diferentes, ¿sí?
Y vemos entonces al hombre cada vez con más cosas, ¿sí o no? Porque hoy en día hay una persona con una tablet, con un teléfono, con un televisor, en ese televisor tiene Netflix, en ese televisor tiene Disney, en ese televisor tiene parabólica, ¿sí o no? Y esa persona está sentada en su cama, harta de la vida, porque a nada le encuentra gracia, a nada le encuentra sabor, a nada le encuentra ¿qué? Alegría. Qué diferente eso a como empezó el Salmo 21, donde dice cómo se goza el rey en la salvación de quién, del Señor. Porque ¿qué encontró el rey? ¿Qué fue lo que descubrió? ¿Qué fue lo que ensanchó su corazón? El problema no es que eso esté pasando en un mundo que cada vez está en mayor rebelión hacia quién, hacia Dios, porque no olvidemos que el mundo va hacia la mayor rebelión de la historia, hacia Dios. Eso no quiere decir que nos enclaustremos y dejemos de ser sensibles a Dios y a lo que Dios quiere hacer para seguir extendiendo su palabra, porque Dios nos ha puesto como sal sobre qué, sobre la tierra, como luz del mundo, ¿sí? El problema es que el de allá afuera está así. ¿Cuál es mi destino? ¿Para qué fui creado? ¿Qué puede responder a la necesidad de mi corazón? Pero el que está aquí adentro, lavado por la sangre de Cristo, está en las mismas. Perdido, Israel perdido 40 años dando vueltas en el desierto porque no encontraba. Israel estaba extraviado en Egipto. Y en Egipto clamó creyendo que lo que necesitaba para salir de su extravío era ser sacado de la esclavitud. Fue sacado de la esclavitud y ahora 40 años en el desierto sigue viviendo como sin destino. Israel en 40 años en el desierto todavía no sabe para dónde va. Y Dios se le está mostrando de todas las maneras posibles para decir hacia donde te tienes que dirigir es hacia mí. Y entraron a la tierra prometida y en la tierra prometida siguieron extraviados de su destino. Porque llegaron y Dios no era suficiente, de manera que se acomodaron a las costumbres de los que habitaban allá cuando Dios les había dicho que desterraran a todos los que habían allí, que no aprendieran de las costumbres de las naciones, pero llegaron y facilito se acomodaron a las costumbres de ¿qué? De las naciones. Y mire que hasta que esa luz del destino de Dios para nosotros no resplandezca en nuestro corazón, vamos a seguir acomodando ídolos en nuestra vida. ¿Qué leímos ahora en el último versículo de Isaías? Si lo recuerdan, se lo voy a leer, aquí lo tengo. Cuando el Señor empiece a decirnos, este es el camino, andad por él. Dice que entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oros, las apartarás como trapo asqueroso. ¿Sí o no? De manera que el ser humano, mientras no empiece a recibir luz de la salvación, no va a abandonar. Simplemente creemos que el venir y que el culto es lo que responde a mi necesidad, que la música es lo que responde a mi necesidad, que las reuniones de la iglesia, que si se hacen retiros, que si participo de un ministerio, que si tengo un don, eso es lo que responde a mi necesidad. Y hemos alcanzado todo eso y todavía nos estamos preguntando ¿para dónde vamos? Todavía, porque nada de eso ha respondido a lo que mi corazón ¿qué? Necesita. Pregúntele a un hombre como Salomón. Ahí en Eclesiastés capítulo número 2 verso 9. Salomón es un ejemplo claro de un ser humano que encontró que ninguna de las cosas creadas responde a la necesidad de su corazón. Ninguna de las cosas creadas responde a la necesidad de su corazón. Eclesiastés capítulo número 2 verso 9 dice, está hablando Salomón, que dice que ni antes ni después de él había un hombre con la sabiduría que este hombre que este hombre tenía, ¿sí o no? Y las riquezas que alcanzó Salomón. Cuando la reina de Saba visitó a Salomón, dice quedó boquiabierta. Lo que me habían dicho no era ni la mitad de lo que estoy viendo.
Y no solamente de lo que oía, sino de lo que veía. Pero dice ahí el verso 9, y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo la sabiduría. ¿Quién está hablando? Salomón. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. No olvidemos que se hizo de fincas, se hizo de estanques, se hizo de cantores, de todo lo que dispuso. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esa fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. ¿Y qué concluye? Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y mire lo que dice, termina diciendo, y sin provecho debajo del sol. ¿Cierto? Todo esto tiene que ser entendido y pedirle al Señor que nos ayude, ¿sí o no? Porque hay gente que malentiende todas las cosas, ¿sí o no? Entonces esto dice, no, entonces yo me voy y no vuelvo a hacer nada. Entonces yo ya no voy a responder por mi casa, porque pues, si todo es sin provecho, no. Tenemos que entender las cosas desde cómo Dios nos está diciendo. Dios está diciendo que Dios nos dio, la palabra de Dios dice, el que no quiera trabajar, que no coma. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que no es el trabajo el que te proporciona vida. Tal vez Dios a través del trabajo te proporciona unos recursos que necesita para suplir unas necesidades. Pero aquí Salomón, en todo lo que hizo, ahora está entendiendo que todo eso que hizo no le proporcionó nada al clamor que tenía su corazón y a la insatisfacción que tenía su alma. Cuando creía que haber logrado todas esas cosas le iba a hacer sentir diferente, se sentía exactamente igual o peor que antes de hacerlas. Y les voy a leer un artículo, ¿sí?, que no es de una persona cristiana, pero cuando lo escuchen van a entender cómo aún el mundo lo define, ¿sí? Este es un artículo, los que quieran lo pueden buscar en algún momento en internet, porque se llama Las frustraciones de la gente famosa. ¿Sí? Y présteme atención, voy a leer el artículo tal cual tomé la parte que tomé. Dice, hombres y mujeres que hicieron de todo para alcanzar fama, ¿y saben qué pasó? Que después de obtener lo que tanto quería, no solo se convirtieron en personas insoportables, sino que ahora eran mucho más infelices que antes. Dice el artículo, me dan pena los famosos. El que estuvo haciendo el seguimiento y haciendo el artículo dice, me dan pena los famosos de verdad. Las celebridades una vez fueron seres humanos agradables, pero ahora su ira es terrible más que ninguna otra persona. Ellos querían fama, trabajaron, insistieron, pero la mañana después de hacerse famosos, ellos lo único que querían tomar era una sobredosis de droga, porque aquello por lo que habían luchado, la fama que iba a hacer que todo fuese bien, que iba a hacer que su vida fuera soportable y que les iba a proporcionar satisfacción personal y felicidad, ya había llegado y nada había cambiado. Aún eran los mismos. La decepción les había llevado a ser violentos, insufribles e insoportables. ¿Sí o no? Y uno entonces mira esa condición tan tremenda, porque tenemos muchos afanes ¿en quién? En nuestro corazón. Y la iglesia muchas veces estamos ahí sentados soñando, ¿sí o no? A mí me da tristeza en el corazón cuando el sueño de un salmista no es encontrarse con Dios, sino grabar un CD. Está en búsqueda de otra cosa. Después de que grabe el CD va a estar tan vacío como antes de grabarlo, si no hay un encuentro con ¿quién? Con el Señor. Porque eso tal vez le produce una alegría por un momento, pero le agranda el vacío de su corazón, porque eso no responde a la necesidad que tiene su alma. Y hoy vivimos en medio de una generación que divaga mucho ¿en dónde? En su corazón, afuera, pero tristemente ¿dónde? Adentro. Porque ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cierto? ¿Cuál es el deseo de Dios? Y ahí es donde
Nos sorprenden palabras que muchas veces el salmista expresaba cuando decía: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que tengas de él memoria. Cuando él empezaba a tener luz de cómo era el deseo de Dios, de un ser santo, en fundirse en una con un ser pecador como era el salmista. Y cuando él veía eso tan asombroso, tan descomunal en el pensamiento de Dios, eso lo llevaba a preguntarse: ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere con mi corazón? ¿Qué es lo que Dios quiere con todo mi ser? ¿Que Dios anhele seres pecadores para hacerse uno con ellos? Porque es que Dios no está anhelando seres perfectos. Dios está deseando seres que hemos fallado de todas las formas posibles. Y nos está anhelando y nos está deseando de una manera preciosa, con un propósito: hacernos rebosar de su plenitud. Porque solo hasta que su plenitud nos llene es que aborreceremos todo lo que hemos abrazado. ¿Por qué pensamos tanto en soltar lo que hay que soltar? Porque todavía no hemos hallado algo mayor en nuestro corazón. Tal vez hemos leído muchas cosas en la Biblia, pero no hemos hallado lo que Dios quiere. ¿Y qué Dios quiere de nosotros? Que lo amemos. Que lo amemos a Él con todo el corazón. Vaya conmigo a Deuteronomio 10:12, por favor. Amados, ¿sabes que Dios no quiere gente tibia? ¿Qué le dijo a esa iglesia que estaba en tibieza? ¿La vomitaré de qué? Dios no quiere gente tibia. Dios no quiere gente simple. Él desea corazones ardiendo en el fuego del primer amor. Pero ese fuego del primer amor no lo vas a experimentar buscando las cosas de aquí, buscando las cosas terrenales, porque el haber nacido de nuevo te lleva a una dimensión diferente. Colosenses 3 dice: si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado y no las de la tierra. Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, que andes en todos sus caminos. ¿Y qué más? Y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios. Pero mire, a medias, con migajas, con lo que sobre. No, de todo, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí o no? Está hablando de algo. ¿Se da cuenta que ya vamos encontrando por qué el salmista estaba diciendo: y en tu salvación cómo se goza? Y en tu salvación cómo se goza. Pase a Deuteronomio 36. Deuteronomio capítulo número 30, versículo número 6. Ahora, Dios no te está pidiendo algo que Él no vaya a obrar en tu corazón. Dios jamás nos ha demandado algo que Él no nos haya provisto que antes. Deuteronomio 36 dice: y circuncidará ¿quién? Jehová tu Dios. Mire lo hermoso, ¿sí? Porque es que para muchos Él es Dios, no su Dios. ¿Recuerda cuando Samuel le dijo a Saúl que ya no iba a ser más rey? ¿Qué fue lo que le dijo Saúl a Samuel? Pero vayamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová tu Dios. Eso es una cosa muy diferente. Era Dios, pero no para él. Por eso aquí dice en las dos porciones: Jehová ¿qué? Tu Dios. Es que Él vino a ocupar el todo de tu corazón. Dios no vino para ser uno más de los amantes de tu alma.
Él vino para hacer el todo de tu corazón. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Con qué propósito? ¿Para qué ames a Jehová tu Dios? Y mire que el Señor jamás está pensando en una relación simple, superficial, vacía, sino a Jehová con tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí o no? Mire, a fin de que vivas, porque la vida va a estar en esa fusión preciosa, en esa unidad estelar y extraordinaria que Dios desea producir con un pecador. Porque nada de lo que hay, cuando Jesús salió predicando, un leproso le gritó a Jesús: si quieres puedes limpiarme. Y mire lo hermoso, cuando nadie se acercaba a un leproso para no contagiarse, Jesús tocó al leproso. La lepra no hizo nada en Jesús. El poder de Jesús dejó limpio al leproso. Qué extraordinario que en esa unión a la que Dios nos trae, nada de lo que hay corrupto en mí va a afectar a Dios, pero todo lo que Dios es va a sacar lo corrupto de mi corazón, lo va a arrancar de raíz, porque solamente Él puede responder a esa ¿qué? A esa necesidad de mi corazón. Porque Dios dejó una huella profunda en el corazón de todo ser humano. Y una huella profunda. La Escritura dice que lo primero que vio nuestro embrión allá, ¿sí? Es que es más, embrión es cuando apenas se está formando el ser humano allá, en el útero de la mujer. Todavía ni siquiera tiene forma. Y dice: mi embrión vieron tus ojos, dice la Escritura. O sea que desde antes de que tú y yo naciéramos, ya Dios había dejado huellas. Mire, antes de que fuera formado algo en nosotros, Dios ya nos había visto. Dios ya nos había mirado. Y ya había dejado huellas en nuestro corazón. Y nacimos y tenemos unas huellas. Nacimos y hay algo que mi corazón está pidiendo. El corazón de todo ser humano está clamando algo: buscad mi rostro. Es lo que está clamando el corazón de todo ser humano. Pero ¿qué hemos hecho los seres humanos con ese clamor de nuestro corazón? Lo hemos puesto sobre los hombros de otros seres humanos. Llámense padres, llámense en cónyuges, llámense en hijos, llámense en familia, llámense en amigos. Y hemos puesto esa necesidad ¿sobre quién? Sobre otros. Y entonces le estamos reclamando a todo el mundo: ámame, y ámame, y ámame, y ámame, y ámame. Y resulta que aunque la gente me ame, el amor del ser humano no puede responder a la necesidad que hay ¿en dónde? En mi corazón, ¿cierto? Por eso siempre, aún en las consejerías, cuando he tenido consejerías matrimoniales, siempre le digo, porque nos ha pasado el caso donde la esposa viene y se queja: pastor, es que mi esposo no ayuda ni a tender la cama. Entonces el esposo con todo el amor dice: bueno, le va a ayudar a tender la cama. A los 8 días ya fue cubierta la necesidad. ¿Cómo van? Pastor, mi esposo ya está tendiendo la cama, pero mi esposo no ayuda a lavar la loza. Entonces a los 15 días vuelve. ¿Cómo van? Pastor, mi esposo ya tiende la cama y ya lava la loza, pero no ayuda a lavar la ropa. ¿Sí o no? Crea, después de un año el esposo le da y le da y le da, y ella se vuelve en un ser insaciable que demanda y demanda. Cuando menos piense, ella se volvió la que subyuga a ese esposo, porque pida lo que pida, ella está pidiendo algo que solamente va a ser saciado cuando Dios se revele a su corazón. Las demandas no van a cesar. Sí. Hay hijos que han sido amados por sus papás y crecen y sus argumentos es: mis papás no me aman.
Y sus papás han sido padres ejemplares, padres ejemplares. Porque hay algo en su corazón. Dios dejó una huella y un clamor en nuestro corazón. Porque el destino de nuestra vida está ¿dónde? En el Señor. Él es nuestro destino. Y lo vamos a mirar ahora en la vida de un hombre. Porque Dios desea manifestarnos su salvación en términos reales. No en los términos teóricos en los que nos hemos llenado la Biblia. La salvación para nosotros se volvió: Cristo murió en la cruz, fue muerto, fue sepultado, resucitó a los 3 días, y después que Jesús ascendió al cielo, que Jesús volverá, y después volteamos como cuando presentaban el Chapulín: ¿y quién más podrá ayudarme? Entonces la salvación fue como en un hecho histórico, y perdimos de vista lo que la salvación significa. ¿Y lo que la salvación qué? Lo que la salvación es. Job capítulo 42, verso 1, vaya allí conmigo. Job 42, verso 1. Está culminando todo un proceso de Dios con un hombre. Y en el capítulo número 42, en este proceso, ahora vienen las palabras de un hombre que ha sido direccionado por Dios al destino que Dios preparó para ese hombre. Porque antes encontramos a un Job que, aunque tenía muchas cosas buenas, estaba apuntando en la dirección equivocada. Dice 42:1, respondió Job a Jehová: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahora, ¿cómo se está viendo ahora Job delante de Dios? Completamente desnudo. Como se experimentó el salmista en el Salmo 139 cuando decía: tú conoces mi sentarme, mi levantarme, no está la palabra en mi boca, y tú ya qué, y tú ya la conoces. Y está maravillado de todo eso, y dice, verso 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Quiero leerles esta en la Nueva Traducción del Viviente porque me parece que está más clara. Escúchenla por favor, el mismo verso 3. Tú preguntaste, póngale atención, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Y responde Job: soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Él reconoce. ¿Quién era el que había puesto la sabiduría de Dios en duda? ¿El poder de Dios en duda? Job. Era el que había puesto eso, porque ciertamente, como dice en esta porción, porque no conocía. Ahora sí, volvamos al verso número 4. Ahora aparece una inquietud de Job: oye, te ruego y hablaré. Recuerdan que en un momento Job reconoce que hay mucha sabiduría en él. Recuerden que por allá dice que cuando él llegaba a un lugar los jóvenes callaban, la gente estaba hablando, los ancianos le hacían venia, ¿sí o no? Y este hombre que consideraba tanta sabiduría, ahora cuando Dios lo está llevando a lo que verdaderamente necesita su corazón, se da cuenta que todo lo que él creía saber no era nada comparado con lo que a Dios ahora le estaba enseñando. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos ¿qué? Te ven. ¿Qué pasó en el corazón de un hombre que durante un innumerable número de capítulos venía era quejándose? Y cada vez iba creciendo su descontento diciendo: ahora expondré mi amargura.
¿Qué pasó que un hombre que venía con tanto descontento en su corazón, de pronto ahora está postrado delante de Dios y maravillado, como si eso que estaba pensando en su corazón se hubiera vuelto nada ante la presencia de quién? Ante la presencia de Dios. Cuando Dios lo dirigió para que entendiera que lo único que respondía a lo que Job necesitaba era la vida de Dios, eso maravilló de tal manera el corazón de Job. Y mire lo hermoso. Puede leer todo el libro de Job en casa, vamos a mirar solamente algunas cositas rápidas. Pero si se da cuenta, Job está maravillado ahora delante de Dios y todavía no ha sido sanado. Job está maravillado delante de Dios y todavía no se le ha devuelto sus hijos ni su familia. Todavía está ahí rascándose. Todavía está ahí afligido. Todavía está ahí en las mismas condiciones. ¿Cómo hace un ser humano, el que no le han cambiado las circunstancias, para que haya ese estallido en su corazón? Las circunstancias siguen iguales, pero pasó algo tan poderoso en su interior. ¿Qué pasó en el corazón de Esteban? Que anunció la palabra de Dios, después fue sacado afuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Pero ¿qué hizo que lo que impactara el corazón de aquel Esteban fuera tan poderoso que todo lo demás se volvió una pequeñez en su corazón? Está recibiendo golpes que le van a producir la qué, ¿cierto? ¿Qué estaríamos haciendo nosotros ahí? Quejándonos, llorando, lamentándonos, si estaba predicando de Dios, si estaba... Pero Dios hizo algo estelar ese día con Esteban. Se abrieron los cielos y vio la gloria de Dios. Y cuando vio la gloria de Dios, lo que le estaba pasando se volvió una insignificancia en su vida. Mis amados, ¿por qué se han vuelto el centro tantas cosas de nuestro caminar? ¿Por qué tanta amargura a nosotros? ¿Por qué tanta cosa en nuestro corazón? Porque estamos viendo tan poco de la gloria de Dios que tenemos que entonces poner la mirada en todo lo que nos acontece y agrandarlo. ¿Sí o no? Porque cuando empiezas a ver la gloria de Dios, si tus hijos no te aman, la gloria de Dios te lleva a decir, aunque no me amen, los voy a amar. Y entonces no está ahí en un lamento, sino está recibiendo la plenitud que viene de parte de quién. Eso ocurrió en el corazón de Pablo. Pablo decía, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de un todo por amor de vosotros, aunque amándolos más, ustedes me amen menos. ¿Qué estaba fluyendo en el corazón de este hombre que le había qué? Que le había llenado. ¿Qué pasó en Job? De parte de Dios, que suplió lo que Job necesitaba en su corazón, de tal manera que estando todas las condiciones presentes, como que se volvieron tan insignificantes frente a esa grandeza de ¿quién? Frente a esa grandeza de el Señor. Porque hay algo que aún aprendemos a través de la vida de Job, mis amados. La vida del cristiano no se trata de cuántas cosas buenas hacemos, porque eso se ha vuelto la vida del cristiano. La vida del creyente es cómo cada vez me porto menos mal. ¿Sí o no? Entonces vamos poniendo en el corazón cómo cada vez hago menos cosas malas, cómo cada vez chismeo menos, ¿sí o no? Cómo cada vez ya no publico el chisme y no que me lo guardo para mí solo. Bueno, todo ese tipo de cosas. Y estamos buscando como centrarnos en eso, como que cada vez hago menos cosas equivocadas para ver si eso hace que mi corazón tenga plenitud. Pudieras dejar de hacer todas las cosas equivocadas, pero si no te encuentras con Dios, las cosas buenas que tú y yo podamos hacer no llenan el corazón. No llenan el corazón. Vaya conmigo a Job capítulo número 29. Que vamos a leer un pasaje largo. Sí, un pasaje largo.
Muchos de los de acá se han sentido buenos papás, se han experimentado buenos padres. Muchos se han experimentado buenos esposos, ¿cierto? Todos siempre vamos a decir, bueno, faltan cosas por mejorar, tenemos fallas, pero hemos hecho el mejor esfuerzo. Tratamos de ser buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, buenos empleados, si somos jefes, buenos jefes. Pero después de hacer todo eso, todavía encontramos como que mi corazón todavía está tan vacío. Job 29:1 dice, volvió Job a reanudar su discurso. Y escuchen todo lo que dice Job. ¿Quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba. Primera pregunta, ¿Dios lo ha dejado de guardar? Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara y a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Verso 4. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda y cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Cuando lavaba yo mis pasos con leche. O sea, ¿cómo se consideraba joven su caminar? ¿Sí o no? Cuando yo lavaba mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban ¿de qué? De pie. Se me perdió en qué verso iba, 9. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, la voz de los principales se pagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurados y los ojos que me veían me daban testimonio. Mire lo que dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Oigan, ¿y qué Dios? Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántas cosas correctas pudiera hacer Job? Pero Job hizo de eso lo que pudiera llenar ¿qué? Y fíjese que se dio cuenta que ni haciéndole bien a las viudas, ni cuidando a los huérfanos, ni haciendo bien, ni repartiendo con justicia, ni haciendo todo lo que hacía, eso respondió a algo que estaba clamando ¿qué? Su corazón. Por eso cuando llega al capítulo 42 dice, tengo que devolverme a borrar. ¿Sí o no? Si le preguntaran a Job, después de Job 42, que borraran ese Job 29. ¿Sí o no? Yo ahí estaba hablando como loco, estaba hablando como perdido, ¿sí o no? Yo estaba hablando como un ignorante, estaba hablando como un necio. Porque él estaba pensando que todo ese bien que él hacía era lo que le iba a llenar el ¿qué? El corazón, ¿sí o no? Y yo como he sido de buen padre y mis hijos ni me saludan.
Entonces siempre nos apoyamos de cualquier media obra buena que hagamos para que eso llene nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Y eso no lo llena, porque ninguna de las cosas que nosotros hacemos llena el corazón. Ninguna de las cosas que alcanzamos llena el corazón. Lo único que llena el corazón es ¿qué? Su presencia. Cuando el salmista dijo allá en el Salmo 21, ¿cómo se goza mi corazón en tu salvación? ¿Qué encontró? Que Dios era el que respondía a lo que necesitaba ¿qué? A lo que necesitaba su corazón. En el Salmo 63:8 David expresó con mucha claridad: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. David vivió muchas cosas, pero David encontró que lo que sustentaba su corazón era ¿qué? La presencia de Dios. Mis amados, la salvación hace que el corazón se recree en Dios, se alegre en Dios, se goce. Y para que se haga claro nuestro destino, tenemos que relacionarnos con Dios, porque Dios es el que va despejando el panorama, el que va haciendo claro todo nuestro caminar, a tal punto que ni siquiera centrarnos en el pecado. Porque el mayor problema del pecado no es lo que tú haces. El mayor problema del pecado es cómo te vuelve de indiferente hacia Dios. Entonces las cosas que se ven, lo que hacen es reflejar la indiferencia que hay en nuestro corazón. Cuando en la iglesia hay mucho pecado, es porque la iglesia tiene mucha indiferencia hacia Dios. Y no necesita dejar de congregarse para ser indiferente hacia quién, hacia Dios. No necesita dejar de congregarse. Puede seguir viniendo y salimos a revolcarnos en el mismo lodo cada semana. ¿Por qué? Porque estamos buscando a ver qué sacia nuestro corazón. Y cuando Dios nos sacia el corazón, entonces buscamos cómo las cosas que hacemos nos llenan y nos llevan en un mundo de pecado en nuestro caminar. ¿Qué quiere Dios? Me quiere a mí. Dios me quiere a mí. Y me quiere a mí para que yo lo tenga a Él. Y hay muchos hombres en la Biblia. Cuando vas escudriñando la vida de cada hombre, te vas a encontrar cómo Dios a cada uno, hombre y mujer, los fue llevando a esa realidad. ¿Qué está experimentando Abraham en el monte Moriah? ¿Qué está experimentando Abraham en el monte Moriah? Que para él es más importante darle a Dios lo que Dios pide, aunque lo que Dios le está pidiendo es que su hijo sea ofrecido en sacrificio. Que luz ha alumbrado su corazón. Que luz ha alumbrado su corazón. Porque si esa luz no alumbra nuestro corazón, vamos allá a Cantares 3:1. Ya vamos a terminar por hoy. Cantares 3:1. Amados, nosotros nacimos de Dios y nacimos para Dios. Y Dios le dio una probadita de ese amor a la Sulamita allí en Cantares. Le dio una probadita. Miren lo que hace una probadita del amor de Dios en esta mujer. Cantares 3:1 en adelante dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije: me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. ¿Qué? Mire lo hermoso. Una probadita del amor de Dios te pone en un desespero por Él, en un anhelo por Él. ¿Sabe por qué a veces no queremos orar ni intimar con Dios? Porque no hemos probado de Dios. Porque una probada de Dios, ¿cómo dejó a esta damita? Lo busqué y no lo hallé. Verso 3. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Y apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama ¿qué? Mi alma. Lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre, a la cámara de la que me dio a luz.
Y mire lo hermoso. Esa expresión de lo metí a la cámara de mi madre, al lugar donde fui dado a luz, es: encontré el destino para el que fui creado. Cuando nací, nací para Dios, y ahora encontré aquel para el que yo nací. Te pregunto, ¿cuánto llevas viniendo a congregarte? ¿Ya encontraste aquel para el que naciste? ¿Ya lo encontraste? Porque cuando tú lo encuentras, todo lo demás pasa a un segundo plano. Cuando eso alumbró el corazón de Pablo, Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Todo lo demás pasó a un segundo. ¿Qué? Padres, esposa, hijos, trabajo, sueños, todo pasó a un segundo plano. Porque sé que aunque Dios me permite realizar muchas cosas de esas, ninguna de ellas responde a la necesidad con la que fui creado. Solamente ¿quién? Solamente Dios. Pase ahí al capítulo número 5 de Cantares, porque no puedo dejar pasar esto que está aquí. De manera que ya no es la salvación en términos de fornicar, adulterar. Ya no fornico, ya no adultero. Pero ¿cómo está tu corazón? Bueno, es el corazón de uno que no fornica, pero apagado y frío. No. La salvación en los términos de Dios es con el fuego del primer amor. Cantares 5:2 dice: yo dormía, pero ¿qué pasaba con el corazón? Estaba ¿qué? Ardiendo. Yo dormía y mi corazón velaba. Pero mire por qué razón. Es la voz de mi amado que me llama. ¿A qué está respondiendo el corazón de la sulamita? Al corazón del amado, a la voz de su amado que le llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. ¿Con qué deseo la está mirando el amado? ¿Con qué anhelo? ¿Con qué deseo? Si la está mirando de una manera profunda y dice: porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Es lo que ella responde. Tiene unas excusas ahí en su corazón, aunque está el llamado de él. Dice: mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir ¿a quién? A mi amado, y mis manos gotearon mirra. Mire lo hermoso. Cuando se levantó para abrirle al amado, vino una luz. ¿Dónde goteó esa mirra? En la cruz del Calvario, en el monte Calvario. Allí fue donde destiló ese amor que sacia el corazón, que llena. La escritura dice que en la sangre está la vida. ¿Y qué fue lo que fue derramado en la cruz del Calvario? Lo que fue derramado no fue simplemente sangre, fue derramada la vida de Dios de una manera extraordinaria. Y sobre mis manos goteó ¿qué? Mirra. Y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y mire lo hermoso. Le pregunto. Y tras su hablar salió mi alma. Eso sí es salvación, mis amados. Tras su hablar salió mi alma. Qué hermoso. Corriendo tras él salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas de las que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Pero ¿cómo estaba ya el corazón? Ardiendo. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma. ¿De qué? ¿Se da cuenta lo hermoso?
He encontrado al que responde a la necesidad de mi corazón y de mi alma. Estoy enferma de amor. Verso 9. Le preguntan: ¿qué es tu amado? ¿Más que otro amado? ¿O la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras y se viene ella? ¿Sí o no? Porque la mayor parte del tiempo, cuando nos preguntan ¿por qué te ama Dios?, nuestras respuestas son tan simples. Dios me ama porque me da salud, Dios me ama porque me ha dado un techo, Dios me ama porque me dio una familia, Dios me ama porque me dio un trabajo, Dios me ama porque me regaló esta casa. ¿Sí o no? Y cuando le preguntan a esta sulamita ¿quién es su amado?, porque se ha sentido amada por él, y ella no se viene con una descripción de lo que él le ha dado, sino con una descripción de lo que él le ha revelado de quién es él. Y qué hermoso cuando Dios nos lleva a esa dimensión de ¿y cómo te ha amado Dios? Dios me ha amado dejándome ver su corazón. Él es hermoso, y nuestro corazón se derrite no pensando en lo que Dios me da o no me da, sino como Él ha abierto su luz para que yo le conozca. Y es toda una descripción ahí larga diciendo mi amado es blanco, es rubio. Es una descripción detalle a detalle de la luz que está alumbrando su corazón. Y cuando termina el verso 16, lo puede leer todo en casa, dice su paladar, y está hablando de lo que sale de sus labios, de lo que sale de su corazón. Es dulcísimo, y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. ¿Qué está experimentando esa sulamita? ¿Qué le hace falta? ¿Qué está ocurriendo en su corazón? No le hace falta un culto más, no le hace falta más ceremonia. Y tras su hablar corrió mi alma. Y ahora encontramos al salmista diciendo: le has concedido el deseo de su corazón y la petición de sus labios. ¿Cuál se volvió el deseo del corazón y la petición de los labios del salmista? Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de mi Dios. Pero no era un asunto de estar en un lugar, era un asunto de experimentar una relación. Porque ¿para qué él quería estar ahí? Para contemplar la hermosura de su santidad. Y entonces cada vez que él se revela más, deseamos más las cosas de arriba, y cada vez queremos menos las de acá. Cada vez salimos y decimos: Señor, no quiero vivir en este mundo. ¿Cuándo vienes, Señor? ¿Será hoy el día de irnos contigo? ¿Será hoy el día de sonar la final trompeta? Porque tras su hablar corrió ¿qué? Corrió mi alma. Ya no corre tras las cosas que se desvanecen, sino tras las que a vida eterna permanecen. Vamos a darle gracias a Dios.